todos, muy bendecida tarde, aquí estamos, damos gloria a Dios, listos para compartir la palabra. El videito de hoy lo he titulado Recibe, recibe. ¿Saben? Uno muchas veces piensa que en medio de esta situación tan caótica que está viviendo, estamos hablando hace algún tiempo de lo que está pasando aquí en Colombia, lo que está pasando en nuestro país, en las ciudades principales, realmente uno se atrevería a decir que es muy poco lo que puede hablar de recibir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como mi esposa y en nuestro trabajo, podríamos decir, pero ¿qué vamos a recibir? Recibimos deudas y una cantidad de cosas porque es poco lo que se recibe en estos días. Hablaba con otras personas y nos decían, no, hermanos, está muy complicado, los negocios están quebrando, los negocios están acabando, y entonces uno cree que en medio de la adversidad, ¿qué va a recibir? No puede recibir absolutamente nada. Pero me encontré una historia en mi estudio de la palabra y la quiero compartir con ustedes porque me caen bien. Y me llevó a titular este videito Recibe, porque en medio de la adversidad y en medio de las dificultades y en medio de la oposición y en medio de la persecución y en medio de cosas difíciles pasando a nuestro alrededor, aún así podemos recibir lo mejor de Dios. El apóstol Pablo inicia su primer viaje misionero en Hechos capítulo 14 y va a diferentes ciudades, va a Antioquía, va a Iconio, va a Derbe, pero en Listra finalmente parece que la desgracia lo alcanza y lo matan, lo apedrean, lo dan por muerto, lo matan. Pero milagrosamente, eso es una obra directamente de Dios, porque los judíos sabían apedrear, así que ellos eran expertos en eso, así que es un hecho que Pablo fue apedreado, parece que murió, pero el poder de Dios lo trajo a la vida de nuevo. Pero Pablo se levanta de esta situación difícil, vuelve a de donde salió, pues pasa un tiempo, y uno diría que Pablo, de su lista para predicar el evangelio, de su lista de pueblos o de su lista de lugares donde él probablemente tenga listo para ir a predicar, como que él va a borrar Listra, ¿no? Porque dice, no, Listra definitivamente, en Listra casi me matan, o en Listra me mataron, solo que el Señor me resucitó, en Listra me apedrearon, en Listra fue muy complicado, fue muy difícil, no, eso ni hablemos, eso Listra, borrémosla del mapa. Pero no. Pablo nos da un ejemplo hoy y nos dice que nosotros no debemos basar nuestra vida por circunstancias y por cosas que nos suceden. Debemos basar nuestra vida en lo que hemos creído y en quien hemos confiado. Y yo pienso que eso es lo que mueve a Pablo para que haga lo que hizo. Hechos capítulo 14, verso 21. Mira lo que dice. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos milagros, volvieron, ¿sabe a dónde volvió? Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, los tres lugares donde estuvieron a punto de matarlo, y en Listra, donde finalmente lo mataron. Y uno diría, pero Pablo, usted es que no ha aprendido la lección, hermano, eso casi lo mata, eso casi lo destruye, en Listra casi lo matan, Hermano, ¿usted qué va a hacer por allá? Bueno, él volvió allá. Él volvió allá y él nos va a decir con esto, nos va a dar una lección y nos va a dar una enseñanza con esto para decirnos que las circunstancias no son las que miden el final de nuestra vida. Las circunstancias no son las que nos dicen cómo va a terminar todo. Es Dios, es su palabra y son sus promesas. Así que Pablo vuelve a Listra, de donde lo apedrearon. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cómo? Sí, en medio de la angustia, y cuando casi lo matan y cuando casi lo apedrean, Pablo no está hablando de la apedrea. Pablo no está hablando de qué tan grandes eran las piedras. Pablo no está hablando de qué tan herido lo dejaron. Pablo está predicando la palabra y está exhortando a los discípulos a que permanezcan en la fe. Eso es lo que nosotros hacemos en estos tiempos y lo que estamos llamados como hijos de Dios a hacer en medio de las circunstancias y en medio de las dificultades, a exhortar a las personas, sigan adelante, sigan siendo fuertes, sigan siendo valientes. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, lo arrebatan los violentos. Nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que perseveran hasta el final. Esos somos nosotros, y es lo que está haciendo Pablo. ¿Dónde? En Listra, donde casi lo matan. Hay un dicho que dice que a nosotros lo que no nos mata nos hace más fuertes. Bueno, eso debería regirnos. Y en medio de dificultades y en medio de adversidades vamos a tener un canto y vamos a tener una palabra y vamos a tener un consejo y vamos a tener algo que anime, que exhorte a los hermanos a seguir adelante. Ahora me encanta lo siguiente que viene. Hechos, capítulo 16. Entonces Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. No sé si usted ha leído las cartas paulinas. No sé si usted ha leído el Nuevo Testamento, y si no, yo lo animo a que lo haga y que lea especialmente las cartas de Pablo. Y usted se va a dar cuenta este regalo extraordinario que consiguió. ¿Dónde? Allí en Listra, donde lo apedrearon. A Timoteo, de quien Pablo dice, Timoteo es mi fiel y amado hijo en el Señor.
Timoteo es mi compañero de trabajo. No cuento con nadie, no tengo en tanta confianza en nadie como la tengo en Timoteo. Fíjese, consiguió a Timoteo, consiguió un compañero de ministerio, consiguió un compañero para predicar la palabra. Y a mí me encantaría que Pablo, si hubiera estado el tiempo de Pablo, Pablo hubiera dado alguna referencia a mí. Imagínense, fue el hombre que escribió las 2/3 partes del Nuevo Testamento. Una autoridad espiritual. Y usted va a ver que Pablo hace mucha referencia a muchas personas, pero de quien más habla en sus cartas y de a quien más alaba y exalta en sus cartas es a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, a su hijo en el Señor, a mi hijo Timoteo, y de quien dijo: no tengo a nadie con el mismo espíritu, no confío en nadie tanto como confío en Timoteo. ¿Dónde lo consiguió? En el lugar donde lo apedrearon, en el lugar donde casi lo matan. Pregunta: ¿qué vas a sacar tú de toda esta situación difícil que hemos estado viviendo como país? ¿Qué vas a sacar de todas esas angustias, de todas las cosas difíciles que hemos pasado? Algo tiene que salir, algo bueno. Yo confío en el Señor, pero tú necesitas comportarte valientemente. Tú no necesitas ser parte del problema, no necesitas ser parte de los de la queja, no necesitas ser parte de los que están: no, me apedrearon y las piedras eran así de grande y casi me matan, venga, le muestro cómo me volvieron. Nada. Mire cómo mi negocio lo dejaron. Nada. Y es que mire el país cómo está. Nada. Alabe, exhorte y bendiga al Señor. Y en medio de la aflicción, y en medio de la prueba, y allí donde el diablo quiso apedrearlo y el diablo quiso matarlo, de ahí el Señor va a sacar una bendición extraordinaria. Para Pablo fue Timoteo, para usted y para mí va a ser aquello por lo que estamos creyendo y por lo que estamos confiando en el Señor. Ánimo, que de este tiempo de aflicción y este tiempo de problemas que hemos tenido que vivir, saquemos una poderosa enseñanza. Algo bueno va a salir de todo esto. Algo bueno el Señor tiene, así que recibe de parte de Dios lo que Él tiene para ti. ¿Dónde? No en la tierra prometida donde todo fluye leche y miel. No. Aquí en el momento de angustia, aquí en el momento de aflicción, aquí en el momento de problemas. Hablaba con mi esposita, hay mercado casi que no se consigue, hay muchas cosas que no se consiguen, etcétera, etcétera. Nosotros solo sonreímos y nos gozamos y le damos gloria a Dios, porque de este problema, de esta dificultad y de este apedreamiento que el enemigo ha querido traer para nuestras vidas, algo bueno y algo extraordinario va a salir. Anímese, animémonos en el Señor, animémonos en la palabra y vamos a ver el fin del Señor, vamos a ver la bondad del Señor. De una cosa estoy seguro: yo voy a ver la bondad del Señor, y si usted se para firme en la palabra, también lo va a hacer. Un abrazo grande, les animamos, por favor, comparte este video, lleven a otras personas que no conocen de Dios, a otras personas que están en angustia y en temor, compártalo, denle clic, allí donde dice like, allí donde dice compartir, allí donde dice suscribirse al canal, hágalo, que eso va a bendecir su vida, va a bendecir a otras personas y nos bendice a nosotros y nos anima para seguir adelante. Un abrazo grande, les amamos, ¡chao!